Ya fue mi casa de estudios. Mi nombre es Óscar Otero Zahía Escaliar. Soy egresado del nivel básico de acá y actualmente soy estudiante de Ingeniería en Ciencias de Sistemas del séptimo semestre en la Universidad de San Carlos de Guatemala. El motivo por el cual estoy acá reunido con ustedes es únicamente para hablar sobre una herramienta que ha estado revolucionando de manera rápida o exponencial el mundo de la educación, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, como lo es la inteligencia artificial. Y antes de pasar con el taller, me gustaría hacerle una pregunta a ustedes. Si alguna vez han utilizado alguna inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini o Canva Magic. Entonces, si alguno de ustedes la ha utilizado, podría levantar la mano y contarnos un poco su experiencia utilizando la herramienta. ¿Sí, profe? Sí, buen día. La verdad, como usted justamente lo ha dicho, la educación está evolucionando y hoy por hoy lo más actualizado, lo más reciente que debemos estar involucrados son las inteligencias artificiales. Yo diría que quien no lo utiliza está dando un recurso que está redoblando esfuerzos en vano. Entonces, particularmente ChatGPT, hasta que ha emitido realidad, los pues está Gemini, Copilot, Gamma y otros más. Entonces, la verdad que yo sí he sacado provecho y me ha ayudado por la vida. Sí, como lo decía el profe, ChatGPT fue la pionera en IA interactiva con el usuario. Y desde 2022 sale esta IA gracias a OpenAI, que es el punto de partida de la IA generacional a crear nuevas IAs, como decía el profe. ¿Alguien más ha utilizado otro tipo de inteligencia artificial? Yo he utilizado Gemini para informaciones históricas por algunas situaciones, o sea, más como preguntas y respuestas, más con cuestiones históricas. Y sí me ha ayudado porque a veces también aparecen versiones distintas. Yo me metí a ese solo para saber la fidelidad que tiene la información y cómo puede funcionar y cómo capta la información de diversos puntos de vista, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener cuidado con algunas situaciones ahí, con información que pueda decirle. Como funcionan las IAs o inteligencia artificial es basándose en lo que hay en la red, lo que ya está en la red. Lo que hace es recorrer cada sitio web y resumir la información que nosotros queremos. Ya es cada IA en particular la que interpreta la manera en la que nos da el resultado de las preguntas. Entonces, comenzando con el taller. El objetivo del taller es explorar cómo es que la inteligencia artificial ha ido transformando el mundo y cómo ustedes como docentes pueden adaptarse a estas nuevas tecnologías para reforzar el aprendizaje, en este caso en el nivel básico. El objetivo de estar hoy yo acá no es únicamente demostrarles a ustedes qué es una inteligencia artificial, sino también es acercarlos y dar el conocimiento de que una inteligencia artificial no es algo ajeno a nosotros, ni es algo que está lejano, sino que únicamente es el proceso de aprender a utilizar una inteligencia artificial. Y si nosotros logramos eso de manipular una inteligencia artificial, es tener una gran aliada a nuestro lado, no solo en el área de la educación, sino también en nuestra vida cotidiana. Antes de pasar, pues, la palabra IA o inteligencia artificial no es algo nuevo en nuestro panorama. Desde los años 50, los ingenieros han venido pensando o han tenido la idea de crear máquinas que logren pensar por sí solas. En los años 80 se crean los primeros sistemas, los primeros desarrollos de sistemas expertos, y a través de la evolución del internet y la big data es que se llega a los 2000, donde la IA empieza a aprender por sí sola, utilizando, como les decía, el machine learning y el big data. A partir de los 2000 es de que la IA empieza a evolucionar y es donde llegamos al año 2022, que es la primera vez que el mundo conoce ChatGPT, que fue la primera IA generativa en darse al mundo. Esta IA, cuando se muestra al mundo, causó revuelo en el mundo de las redes porque empezaron los comentarios de que nos iban a reemplazar. Ese es el primer comentario.
cuando nosotros pensamos en inteligencia artificial, es reemplazar lo que hacemos nosotros. Entonces ahí es donde pasamos al siguiente punto, que son mitos comunes sobre la IA. Existen bastantes mitos, pero yo me basé más en mitos sobre la educación. El primero podemos ver que es la IA reemplazará a los maestros. Si bien una IA nos puede ayudar a aprender nuevas cosas, no es que reemplace a los maestros. Una IA lo que es una herramienta, más no es un sustituto. Entonces la IA nunca, bueno, por más que la IA pueda automatizar procesos, en este caso, como puede ser la revisión de tareas, ejercicios o generar nuevo material didáctico, eso sí lo puede hacer una IA y es de bastante ayuda. Una IA nunca podrá reemplazar la empatía ni la pedagogía que ustedes han adquirido con el pasar de su tiempo de docencia, y mucho menos podrá reemplazar la relación humana que tenemos con los alumnos en los salones. Entonces, otro punto que tenemos es la IA anula el pensamiento crítico. Esto, si nos damos cuenta, cuando salió ChatGPT, los alumnos copiaban únicamente lo que salía en la IA. Entonces, si un alumno únicamente copia lo que le genera la IA, claramente no podrá desarrollar su propio pensamiento crítico. En cambio, si nosotros como docentes orientamos a los alumnos a utilizar la IA de manera correcta, esta puede ser una herramienta como punto de base. En vez de estar copiando únicamente lo que nos genera la IA, podemos dudar de lo que nos dice, podemos corroborar nuestras respuestas. Entonces la IA pasaría a ser una herramienta que promueva el debate, que promueva la imaginación y promueva esas nuevas actitudes de querer aprender más. Ahora, por último, la IA es muy compleja para el aula. Si bien actualmente en Guatemala no contamos con los recursos para poder tener una pizarra electrónica como lo tienen otros países, creo que la mayoría de alumnos cuentan con un celular inteligente y gracias a los avances de la tecnología, las IAs al día de hoy son de forma gratuita, y al menos con las IAs que nosotros trabajamos, que son las generativas, tienen una interfaz bastante agradable y bastante intuitiva para que los usuarios como nosotros podamos utilizarlas y ahí sacarles el mayor provecho. ¿Por qué es importante la IA en la educación? Estudios de McKinsey en 2023 arrojaron informes que a partir del 2030 más del 60% de los trabajos requerirán de una asistencia de IA. ¿Esto qué nos quiere decir? Que de 10 trabajos, 10 nos solicitarán como requisito saber manejar la IA. Entonces, para nuestras futuras generaciones no les podemos negar el derecho de únicamente poder competir por 4 trabajos cuando pueden competir por 10. Entonces es importante que las nuevas generaciones aprendan a manejar de forma correcta lo que son las inteligencias artificiales. Ahora, en 2024 la OCDE afirma que la IA puede liberar hasta el 30% del tiempo del docente al automatizar tareas administrativas, como lo pueden ser calificar exámenes, generar nuevo material didáctico, horas de trabajo y en este caso preparar clases para el día siguiente, que es donde al menos yo que soy hijo de maestro sé que por la tarde es volver a planificar para el día siguiente. Ahora, hablando un poco más de nuestro país, en 2023 sale el estudio de que es justo después de que sale ChatGPT, al año siguiente en Guatemala el uso de IA para la educación creció exponencialmente, pero el Mineduc nos arroja al año siguiente una estadística que contrasta esto, que nos dice que al menos el 72% de los docentes no se sienten preparados para utilizar IA dentro de sus clases, lo que nos hace una brecha con el mundo exterior, con diferentes países de que estén aplicando estas nuevas tecnologías en los salones, haciendo que nos quedemos rezagados tanto con diferentes países de nuestra área, no yéndonos tan lejos con el lado de Asia, sino que podemos compararnos con Costa Rica, con Panamá, y podemos notar una diferencia de tanto en la educación al utilizar la IA en nuestros salones. Ahora, ya que hablamos de la importancia de lo que es una IA generativa dentro de nuestros salones, en sí, ¿qué es una IA? En sí, ¿qué es una IA? La IA es la capacidad
o es la máquina que tiene la capacidad de crear nuevas cosas a partir de cero. Puede crear imágenes, fotos, videos, textos. Esto a partir de lo que nosotros le escribamos en el chat. ¿Cómo es que hace esto? La máquina lo que hace es aprender nuevas cosas. Por ejemplo, una máquina puede aprender el idioma humano, puede aprender programación, puede aprender matemática, puede aprender química, puede aprender biología o cualquier tema que nosotros queramos que la máquina aprenda. Lo que hace es, lo que ya tiene de contenido de la red, nosotros le colocamos un problema y él la resuelve. Por ejemplo, nosotros le podríamos decir a ChatGPT que aprenda un vocabulario en inglés y a partir de eso crear un poema únicamente con las palabras que le cargamos a la máquina. Entonces, eso es como funciona la IA generativa, utilizando únicamente los recursos que ya están en la nube. Como por ejemplo tenemos ChatGPT, Copilot o Tal.ai, que son IAs interactivas de chat, que es máquina-usuario. Ahora, el impacto en la educación y las aplicaciones en el aula. Como primer punto tenemos el aprendizaje personalizado. Por ejemplo, yo sé que hay alumnos, bueno, que no todos los alumnos pueden llevar el mismo ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, hay alumnos a los que les cuesta más y hay unos que se les facilita bastante. En este caso, la IA es una muy buena herramienta. Podríamos utilizar la IA, por ejemplo, un alumno al que le cueste la comprensión lectora, podríamos solicitarle a ChatGPT que nos facilite un texto más simplificado para este alumno, para que el alumno entienda con palabras más simples de lo que estamos hablando. En caso contrario, si tuviéramos un alumno que es bastante pilas, por decirlo así, podríamos pedirle a ChatGPT que le genere actividades actividades para mantenerlo a él entretenido en el tema. Luego tenemos la creación de recursos, como les comentaba antes, la IA puede generar nuevas cosas. Por ejemplo, podríamos solicitarle a ChatGPT que nos genere una clase, por ejemplo, de matemática sobre el tema de binomio al cuadrado, que nos genere la clase para alumnos de segundo básico. Entonces, lo que hace la IA es recorrer todo lo que ya está en la web sobre esta información y simplificarla en palabras simples para que los alumnos puedan entenderlo. Luego tenemos el punto de evaluación. Como les decía, ChatGPT le podemos enviar fotos también, le podemos enviar un ensayo de alumnos, podemos solicitarle que lo verifique si tiene faltas de ortografía, si se equivocó en algo, en qué pueden mejorar los alumnos. Y eso nos llevaría al siguiente punto sobre tener o dominar la IA. A lo largo de la historia de la humanidad, cada vez que ha habido un cambio en la información, se ha recibido con miedo o con incertidumbre. Lo mismo pasó tanto con el telégrafo, con los trenes, con la electricidad, con las computadoras y hasta con el internet, que al principio se tenía ese miedo de empezar a trabajar con eso, pero quienes se atrevieron a explorar estas y aprender a utilizarlas de manera correcta fueron quienes cambiaron el mundo en su época. Y hoy nuevamente estamos en este punto, pero ahora con la inteligencia artificial. Ahora deberíamos hacernos la pregunta: ¿realmente la IA va a cambiar la forma en la que nosotros educamos? La respuesta es que sí. Y ahora debemos de pasar a otra pregunta. ¿Nosotros estamos preparados para aplicar IA en nuestros salones o seguimos ignorando su existencia? En este caso tendríamos dos caminos, que es la resistencia, que es quedarnos atrás, que es ignorar la existencia de estas nuevas tecnologías, y como veíamos anteriormente, para el 2030 vamos a necesitar de alguien experto que nos ayude en esto, porque nosotros no quisimos aplicarlo en su tiempo. Quedaríamos atrás en la tecnología de las generaciones. En cambio, por otro lado, si nosotros nos adaptamos y dominamos la inteligencia artificial, podemos utilizarla para nuestro favor, en este caso para transformar la educación. Para los beneficios de dominar la IA, si nosotros optamos por el segundo camino, ponemos el potencial del aprendizaje, como les ponía el ejemplo de los dos alumnos, que uno es aventajado que el otro. Entonces podemos pedirle a la IA que genere actividades personalificadas para este alumno, el que va rezagado, para que su experiencia al estudiar sea agradable y no se frustre tanto al pensar de que le está costando.
Luego tenemos elaborar el tiempo en tareas repetitivas. Podemos programar una IA para que nos ayude a calificar exámenes, ejercicios, hojas de trabajo, que nos genere nuevas actividades para nuestros alumnos. Y preparar a los estudiantes para el mundo laboral, donde la IA será normal. Como les decía, en muy poco tiempo ya la IA empezará a ser requisito para los trabajos profesionales y es momento de empezar a educar a los alumnos en estas nuevas tecnologías. Y abajo hay una frase que a mí me gustó, que dice que la IA es como una bicicleta. Al principio parece complicada, pero una vez que aprendes, te llevas más lejos con menos esfuerzo. Ahora, para no ser tan largo esta charla, vamos a probar lo que es ChatGPT utilizando estos recursos. Como podemos observar, se le solicita a la IA que nos cree una clase sobre la independencia de Guatemala para alumnos de primero básico. Entonces la IA lo que nos hace es, selecciona el grado al que le estamos pidiendo, la duración del tiempo y el tema. Nos lanza los objetivos de aprendizaje, lo que los alumnos deberían de aprender. Nos divide la clase en partes, en cómo poder darlo. Nos da nuestro desarrollo y nos sugiere un juego de verdadero o falso para aplicar con los alumnos y un cierre. También le podemos solicitar sobre la misma clase que nos cree un cuestionario de 5 preguntas. Todo esto en cuestión de segundos. Entonces, los avances tecnológicos que tenemos hoy en día son herramientas que podemos utilizar cada uno de nosotros. Tal vez en un principio se veía mal, tanto en la universidad como acá, el decir yo utilizo ChatGPT, pero en realidad es una herramienta muy valiosa que nos ahorra tiempo y nos ahorra bastantes recursos. Por ejemplo, acá nos lanza 5 preguntas de selección múltiple sobre el tema que acabamos de ver. Y acá nos solicita, bueno, nos pregunta si quiere que lo entreguemos también en formato imprimible, en Word o en PDF. Ahora continuando, también existen ya sitios web que implementan la IA. En este caso, por ejemplo, tenemos IA para generación de contenido educativo. Tenemos Magic School, que es una herramienta que lo que hace es generar planificaciones, rúbricas, cuestionarios, ejemplos y el feedback, mucho más.
tenemos acá es podemos traducir la página, tenemos las herramientas, podemos generar textos, generación de canciones. Esta es una guía muy completa para profesores que nos genera, podemos crear cualquier cosa que nosotros querramos acá. Disculpe una pregunta, ¿y ahí hay que crear una cuenta, hay que registrarse o no solo es? Sí, hay que registrarnos con un correo electrónico, pero es gratis. Es gratis. Eso es cierto, ChatGPT implementa la versión gratuita y la versión de paga. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Actualmente hay oportunidades de utilizar la versión de paga hasta cierto límite y luego hay que pagar. Son $20 lo que se paga, y lo que nos implementa la versión de paga es el ilimitado de poder enviarle imágenes, documentos, que nos devuelva documentos, la creación de imágenes, videos, canciones, ya generar canciones también. Pero existen alternativas de ChatGPT si lo que queremos no es pagar los $20. En este caso tenemos la IA que es DeepSeek. Esta IA es recientemente nueva, tendrá por lo menos un año de que salió. Es una IA china que lo que simula es la versión de paga de ChatGPT, pero totalmente gratis. Entonces esta IA es lo mismo que ChatGPT, pero gratis. Se llama DeepSeek. Este es el nombre de la IA. Nosotros podemos enviarle documentos, cargarle imágenes, cargarle texto, y la IA nos devolverá los resultados que nosotros enviamos. Es exactamente lo mismo que ChatGPT. La IA es china, pero está en español. Sí, al igual que en toda IA o cada recurso, nos solicita que nos registremos por el correo electrónico. Como podemos ver, saluda tanto en español o en el idioma que nosotros queramos comunicarnos, la IA nos responderá también. Continuando con más aplicaciones, tenemos el siempre confiado de ChatGPT, que en este caso lo utilizamos para escritura, inteligencia artificial o para lo que nosotros queramos inventar. También tenemos una IA de diseño visual y presentaciones que funciona como Canva, pero con un asistente de IA. Aquí lo que podemos hacer es crear cuestionarios, por ejemplo. Por ejemplo, acá podemos ver temas de matemática, podemos crear las algebraicas, podemos ver que tenemos cursos, números de preguntas y otras. Esta IA lo que hace es contener
ya casi para terminar, podemos recapitular que la IA no vino a reemplazarnos a nosotros como humanos, sino que vino a mejorar nuestra estadía acá. Podemos utilizarla tanto para nuestros propios negocios, no solo únicamente para la educación, sino para nuestra vida personal también. Nos ayuda a personalizar, crear y evaluar lo que les comentaba. Que podemos darles una atención especial a esos alumnos, los que estemos un poco rezagados. Y como toda tecnología, va a depender de nosotros el uso que le demos, que sea un uso bueno o un uso malo. En este caso me comentaba el señor Gris que los alumnos usaban malas prácticas con la tecnología con ustedes. Entonces, si a ustedes les interesa saber más, yo les pongo un documento en internet con una tabla con el listado de IAs que ustedes pueden utilizar y una breve descripción de estas. Sí.